dentro del proceso de planeación es importante tener claro que hay un camino que se debe seguir. Cuando una empresa inicia operaciones o una empresa que ya está en operaciones tiene que definir sus metas, debe estar clara en que esos son una serie de pasos o secuencias que se deben cumplir. Para esto es importante contar con un plan por escrito, tener clara la meta, tener claros los objetivos, y por eso nosotros debemos determinar tiempos necesarios para llegar al punto específico que nosotros hemos fijado dentro de nuestra meta. La meta, recuerden, puede ser general para toda la empresa, y también hay metas que se cumplen por cada una de las áreas específicas de la organización. George Terry establece que esto es cuestión de analizarlo respecto al futuro. Tenemos que ser capaces de visualizar y formular actividades que nos permitan a nosotros alcanzar esos resultados que esperamos. Sabemos que el futuro no se puede prever tan fácil, es muy difícil, más en esta época donde nos enfrentamos a cualquier tipo de incertidumbres. Pero lo importante es que la empresa tenga la capacidad de tomar información, tanto interna como externa, para poder proyectar sus planes y así estar preparados para cualquier cosa que pueda suceder. Recuerden que los planes siempre deben ser flexibles. Yo no puedo tener un plan que sea tan rígido que no me permita tomar decisiones si las condiciones de mi entorno o las condiciones de mi de entorno, es decir, de mi interior como empresa, se modifican o cambian. Entonces lo importante es que la planeación se hace respecto al futuro, se toma en cuenta la información que manejamos, y gracias a esta información es que nosotros podemos diseñar y desarrollar esos planes, que por supuesto siempre deben ser planes muy flexibles. Una de las herramientas que debemos utilizar para nosotros analizar lo que puede suceder en nuestro entorno a futuro es la prospectiva. Con esta herramienta lo que tenemos que hacer es tomar todas las variables necesarias y posibles para poder nosotros buscar alternativas respecto a las situaciones que se puedan presentar en un futuro cercano, que puede ser a corto, mediano y largo plazo. La prospectiva lo que nos permite a nosotros es estudiar el futuro para comprenderlo y de alguna manera influir en ese futuro. No quiere decir que esto es adivinar, no quiere decir que esto se basa en la magia, no. Se basa en tener información clara, basada en investigación, en estadísticas, en análisis del entorno, tanto en lo político, en lo social, en lo económico y por supuesto en lo humano, para poder tomar decisiones. La empresa, al hacer prospectiva, lo que hace es simplemente ver diferentes alternativas de futuro y ver los caminos que se pueden presentar, tanto de manera positiva como negativa, para alcanzar sus metas. Entonces, sigamos analizando. ¿Qué es un plan? Un plan es simplemente proyectar a futuro a través de la prospectiva o de alguna otra herramienta que nos permita a nosotros diseñar unas metas, unos objetivos y unas estrategias para poder darle forma a lo que queremos hacer dentro de la organización. Para lograr eso, por supuesto, deben existir lineamientos, políticas y normas. Estos lineamientos, políticas y normas son parte de la estrategia que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar las actividades tanto productivas como comerciales, como mercadotécnicas, como financieras de la organización. Por supuesto que esas actividades y objetivos deben estar muy bien diseñados, deben tener una claridad, una coherencia y una sensatez a la hora de ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque lo que queremos generar desde todo punto de vista es un beneficio económico positivo para la empresa. Por eso hablamos de números y de finanzas. Entonces el plan se basa básicamente en todo esto: tomar en cuenta el entorno, tomar en cuenta el interior de la organización y tener muy claro qué es lo que queremos lograr desde todo punto de vista, desde todas las áreas, con un plan general para la empresa y por supuesto con planes que vayan de manera coherente con ese plan general para la empresa desde cada una de las áreas de la organización.
Bien, para poder entender la planeación de una manera esquemática y sencilla, nos damos cuenta de que es ir del punto A al punto B. El punto B es la meta que queremos alcanzar. Entonces, para poder hacer ese recorrido, primero necesitamos a personas que estén comprometidas, que tengan claridad en la meta, que estén dispuestas a cumplir cada uno de los objetivos y seguir el camino para llegar a donde queremos. Para esto existen pues precisamente elementos dentro del plan estratégico como son la misión, la visión, los valores, que nos dan a nosotros esa fuerza desde el punto de vista organizacional y que permiten que las personas se identifiquen con lo que queremos lograr. Luego viene el dinero, los recursos económicos, financieros. Es importante que la empresa tenga claro que su fin es de lucro, es de obtener una ganancia y que esa ganancia se utilice no solamente para la reinversión, sino para obtener beneficios que favorezcan tanto a los empleados como a los accionistas y de por sí a la sociedad en general. Para poder lograrlo, por supuesto, tenemos también el punto de la infraestructura. Requerimos de infraestructura relacionada con qué, no solo con un lugar donde se va a llevar a cabo todo el proceso productivo, sino con las herramientas y maquinarias necesarias. La infraestructura es mucho más que simplemente un edificio, que una maquinaria, que unas herramientas. La infraestructura también tiene que ver con el lugar donde nosotros vamos a llevar a cabo las operaciones y que sea un lugar que permita que las personas que están formando parte de esta organización se sientan a gusto y tengan las herramientas y tengan el ambiente adecuado para trabajar. Por supuesto que también debemos tomar en cuenta el tiempo. El tiempo es el que nos va a permitir a nosotros fijar metas a corto, mediano y largo plazo. Ese tiempo debe estar medido, ese tiempo debe estar coordinado y deben existir herramientas que nos permitan a nosotros poder medir el cumplimiento de esas metas. Luego vienen las materias primas. Ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que requerimos de proveedores y requerimos de elementos que sean de alta calidad, que sean elementos que nos permitan a nosotros desarrollar productos, si hablamos de una empresa productiva, productos de excelente calidad, o prestar servicios adecuados para que nuestros usuarios permanezcan con nosotros y sigan siendo fieles a lo que nosotros deseamos crear desde la identidad de marca. Luego viene el conocimiento. La empresa debe estar dispuesta permanentemente a aprender y las personas que la integran deben ser capacitadas, deben tener la posibilidad de crecimiento desde el punto de vista intelectual y de los saberes necesarios para poder lograr absolutamente todo lo que queremos para alcanzar la meta. Luego viene la cultura e identidad corporativas. Esto es fundamental. Si hablamos de personas y de personas comprometidas, esa cultura y esa identidad se deben construir desde el primer día, no solo para las personas que inician con nosotros en la empresa, sino que cada vez que alguien se integre a la organización desde el área de gestión humana, nosotros tenemos que motivarlo y darle a conocer nuestra cultura y nuestra identidad y hacer que esa persona se sienta a gusto y por supuesto que se ponga la camiseta y nos ayude a alcanzar la meta. Y por último debemos recordar que la empresa es un sistema que se interrelaciona con el entorno. ¿Y qué es el entorno? Nuestra comunidad, los que nos rodean, nuestros accionistas, estamos hablando del mismo Estado, del gobierno, estamos hablando de las ONGs que de una u otra forma se relacionan con nosotros, hablamos de los sindicatos, hablamos de las personas que integran la organización, de sus familias. Las relaciones con el entorno son fundamentales. La empresa no es una isla, la empresa no se puede aislar de su entorno, la empresa tiene que relacionarse de manera positiva con aquellas personas, organizaciones e instituciones que forman parte del entorno y en este caso debemos hacerlo de manera positiva y propositiva. Para llegar a donde quiere llegar la empresa, debe simplemente enfocarse en dos cosas: la eficacia, que son los resultados para alcanzar la meta, y la eficiencia, que es el uso adecuado de esos recursos. Esto nos va a permitir a nosotros tener efectividad. Recuerden muy bien que la empresa va siempre a enfocarse en obtener la mayor eficiencia, es decir, que sus recursos
recursos se utilicen de manera adecuada y por supuesto alcanzar esas metas, esos resultados, porque para eso existen precisamente políticas, normas y también se establecen formas de medir si se está alcanzando o no esa efectividad esperada. Bueno, para entender un poco los conceptos de eficacia y eficiencia, vamos a tomar en cuenta este ejemplo que les voy a presentar a continuación. Hablamos de una empresa donde se deben entregar una determinada cantidad de productos para una fecha específica. Se entrega para esto una cantidad de materiales y aparte de eso se pide que se cumpla con las fechas establecidas. Una demora o un mal uso de los recursos que se tienen puede ocasionar de una u otra manera pérdidas para la empresa, pero para eso vamos a analizarlo con detalle en la siguiente diapositiva. Bien, observemos entonces que en el primer caso el resultado es negativo. Negativo porque no hubo eficacia ni eficiencia. Nos damos cuenta que se superaron los costos de producción por unidad y aparte de eso faltaron 1000 unidades de las que se habían propuesto para entregar al cliente. Aparte de eso, pues ya la hora de entrega nos dificultaría, en caso de haber cumplido con la cantidad de unidades, la entrega en la ciudad de Tunja. Vamos a analizar entonces y queda de parte de ustedes enviarme un documento donde ustedes me digan si en los siguientes casos hubo eficacia o eficiencia. Bien, razones por las cuales es importante planear. Básicamente porque nos permite a nosotros desarrollar la empresa de manera adecuada. Cuando hablamos de qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de la organización para que ésta pueda alcanzar sus metas, nos damos cuenta que en primer lugar tenemos que tomar a los recursos humanos. En la parte de administración, de producción y de apoyo, que hablamos de todas las personas involucradas dentro de la organización, tanto las que nosotros contratamos directamente como aquellas que de una manera u otra podemos contratar a través de empresas de servicios tercerizados, como por ejemplo puede ser el personal de seguridad y vigilancia, como puede ser el personal de limpieza y servicios generales. Entonces los recursos humanos son fundamentales. Luego viene la parte de los recursos financieros. Aquí estamos hablando del capital social y también hablamos de las acciones que nosotros podemos ofrecer al público a través de la bolsa de valores. Y otra forma de obtener recursos financieros adicional pueden ser los préstamos que nosotros podemos solicitar a instituciones bancarias y financieras para poder crecer y desarrollarnos como organización. Luego vienen unos recursos materiales que son fundamentales. Hablamos de la maquinaria, los inmuebles, los inventarios. Hablamos de esos inventarios cuando estamos refiriéndonos a materias primas y por supuesto a productos terminados. Luego unos recursos que hoy en día son fundamentales para toda organización que tienen que ver con los recursos tecnológicos. Todo lo que pueda ser software diseñado especialmente para la organización o software comprado a empresas que nos permitan nosotros llevar, por ejemplo, la parte financiera, contable, gestión humana, etcétera. Hablamos de equipos de cómputo, hablamos de maquinaria basada en tecnología e inteligencia artificial, de robots, etcétera. Y luego vienen recursos intangibles que en muchas oportunidades se van construyendo a medida que la organización va creciendo. Hablamos de una identidad de imagen de marca. Cada uno de nuestros productos generalmente genera esa identidad e imagen de marca que nosotros tenemos que considerar como uno de los activos de la organización. Las patentes basadas en la investigación y el desarrollo. Y por supuesto hay unos recursos intangibles que no podemos comercializar, pero que son fundamentales para la organización. Estamos hablando de la cultura y el clima organizacional, que tienen que ver mucho con lo que hemos hablado de los principios fundamentales de la organización, de unos principios o un principio rector, y que se establecen sobre la visión, la misión y los valores que nosotros tenemos que inculcar en las personas que forman parte de la empresa.
Otra de las razones importantes de la planeación es que nosotros tenemos que trabajar respecto a la incertidumbre que se puede presentar hacia el futuro. A nosotros analizar lo que nos puede suceder, pues simplemente vamos a tomar en cuenta factores que nos pueden permitir a nosotros tener acciones de prevención y de cuidado respecto a lo que pueda suceder con respecto a cada uno de estos riesgos. Hablamos de riesgos operacionales que pueden afectarnos en la eficacia y en la eficiencia. Hablamos de riesgos mercadotécnicos cuando hablamos de sacar productos o servicios al mercado que no satisfacen las necesidades reales de los clientes o de los usuarios. Hablamos de riesgos de bioseguridad. Estos riesgos de bioseguridad son muy delicados y más si nos referimos a la industria alimentaria o farmacéutica. Hablamos de riesgos de imagen y reputación, que es cuando nuestros productos, nuestros servicios de una u otra forma afectan a la comunidad o afectan a los clientes y a los usuarios, y esto puede por supuesto afectar todo lo que es nuestra identidad e imagen corporativa. Los riesgos de información, estamos hablando de mal manejo de la información, espionaje industrial, estamos hablando de que se apropien de nuestras tecnologías propias desarrolladas dentro de la organización. Estamos hablando de riesgos regulatorios, riesgos que tienen que ver con el incumplimiento de normas establecidas por el Estado, o riesgos regulatorios que también se pueden referir a normas generadas por el mismo Estado que nos afecten en nuestras acciones de trabajo o de producción dentro de la organización. Hablamos de riesgos relacionados con las materias primas, que pueden ver con todo lo que tiene que ver con proveedores y fallas que tengan que ver con la entrega de estos recursos, pero también con que las materias primas no cumplan con los estándares que nosotros necesitamos o solicitamos para la producción dentro de la organización. Hablamos de riesgos de socios y o proveedores que tienen que ver con la mala fe o la mala intención que se pueda presentar y que afecte tanto lo financiero como lo productivo dentro de la organización. Los riesgos financieros, por supuesto todo lo que tiene que ver con el mal manejo de los recursos económicos de la empresa o llevar a cabo acciones desleales o erradas dentro de la parte contable de la organización, y por supuesto los riesgos que muchas veces escapan a nosotros, que son los catastróficos, incendios, terremotos, daños que por supuesto son asegurables y que por supuesto también generan una gran incertidumbre dentro de la organización. Recordemos que los riesgos catastróficos no son previsibles ni son fáciles de entender desde el punto de vista organizativo, pero para eso precisamente existen la posibilidad de asegurar estos riesgos y, en caso de que sucedan, tener una indemnización adecuada para poder continuar con las labores de la organización. Entonces, una vez que se conocen los riesgos, nosotros podemos prepararnos para las contingencias. Básicamente esto es fundamental dentro de todas las organizaciones, porque al conocer nosotros lo que puede suceder a futuro, tanto en el entorno como al interior de la empresa, podemos diseñar planes que, por supuesto, ya lo hemos dicho, sean flexibles y que nos permitan a nosotros minimizar los riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades, es decir, ver qué podemos lograr en caso de que nosotros simplemente podamos tener una perspectiva muy amplia y muy a futuro de lo que sucede en nuestro entorno más cercano, en el entorno global, y por supuesto determinar muy bien qué cosas nosotros podemos mejorar o cambiar a nuestro interior como organización. Recuerden que los planes, y una vez más se los repito, deben ser flexibles y abiertos al cambio, precisamente tomando en cuenta los riesgos o las dificultades que se pueden presentar en cualquier momento. Bien, nos damos cuenta entonces que, como habíamos observado anteriormente, el análisis de los riesgos, la visión hacia el futuro relacionada con la prospectiva, nos va a permitir a nosotros tener
una mejor visión de lo que puede suceder más adelante dentro de la organización. La prospectiva nos permite a nosotros formular preguntas, hacer análisis de lo que puede suceder, tomar esas posibles circunstancias o condiciones que presenta el ambiente para poder implementar dentro del plan las medidas adecuadas y las estrategias que nos permitan alcanzar la meta. Por supuesto que a eso le tenemos que dar un seguimiento, un análisis permanente de lo que nosotros estamos haciendo dentro de la organización y verificar si realmente lo que hicimos al analizar prospectivamente lo que podía pasar se está presentando, o si en caso contrario se presentaron factores o elementos completamente distintos. Para eso hacemos el proceso de evaluación. Una vez que hacemos el proceso de evaluación y generamos un diagnóstico, debemos seguir nuevamente con el ciclo del análisis prospectivo. Recuerden que dentro de la empresa todo es un ciclo, no podemos dejar de hacer las cosas, así como hay un ciclo dentro de lo que es el proceso administrativo, que consiste en planear, organizar, ejecutar y dirigir y por supuesto controlar. También dentro de la prospectiva hay un ciclo. Nosotros siempre tenemos que estar mirando a futuro. Nuestros planes pueden cambiar, ya que como dijimos anteriormente, los planes siempre deben ser flexibles, con apertura a los cambios necesarios de acuerdo a las circunstancias que se estén presentando. La toma de decisiones dentro de la organización debe ser basada en hechos y no en emociones. Es fundamental que se siga un proceso bien definido a la hora de analizar lo que está sucediendo dentro de la organización, los problemas o dificultades que se nos presentan. Como vemos en el gráfico, se debe definir muy bien el problema, establecer qué es lo que está sucediendo, analizarlo de manera detallada. Para eso existen muchas herramientas que nos permiten a nosotros tomar el problema y de manera tal que podamos analizar cada uno de los factores que están involucrados en él. Debemos evaluar las opciones, las posibles soluciones que se nos puedan presentar después de un análisis detallado de ese problema. Por supuesto que esa solución se debe determinar y se debe poner en práctica. ¿Para qué? Para poder lograr después, a través de un proceso de seguimiento, determinar si fue la solución más adecuada a la problemática que se estaba presentando. Nuevamente, las decisiones siempre se deben basar en hechos y no en emociones. Básicamente porque la empresa debe ser un organismo lógico y coherente dentro de su toma de decisiones y dentro del análisis de los problemas que se presentan al interior de la misma. Este elemento de la improvisación es fundamental. Nosotros no podemos improvisar dentro de la organización. La improvisación generalmente se nota y la improvisación lo que hace es que nos afecta en tanto a la eficacia y la eficiencia dentro de la empresa. Yo les hablaba en una de las clases que hay empresas que se manejan como si fueran digamos cuerpos de bomberos, porque todo el día están apagando incendios, y hay empresas donde sencillamente no se tienen objetivos claros y se sale todos los días con una escopeta de perdigones a disparar a ver a qué le acierto, a ver a qué le doy. La idea es que no se debe improvisar. El plan es precisamente una herramienta para que nosotros podamos llevar a cabo las cosas de manera lógica, coherente y organizada. Por eso es que es importante eliminar la improvisación dentro de todas las acciones que se llevan a cabo en la organización. Uno de los aspectos muy importantes dentro del proceso de planeación es desde un principio establecer normas de seguimiento y de control. ¿A qué me refiero? Tenemos que estar muy conscientes de que nuestros planes pueden tener dificultades, se pueden presentar fallas, de pronto no se están cumpliendo al pie de la letra y por tanto se deben llevar a cabo unas acciones que nos permitan verificar y evaluar qué está sucediendo. Entre esas acciones podemos hablar de auditorías que pueden llevarse a cabo en la parte financiera, mercadotécnica o de gestión humana. Y también podemos tener herramientas que nos permitan a nosotros disminuir la cantidad de fallas o errores, y estas normas se están enfocando desde la gestión integral de la calidad.
La ISO 9001-2015 es un estándar que se ha establecido para que las empresas puedan llevar a cabo análisis detallado de cómo se están llevando a cabo sus procesos, y a través de esta norma nosotros podemos hacer un enfoque de calidad total dentro de la organización. Entonces, un plan es un esquema o modelo de trabajo. Nos permite a nosotros establecer parámetros para poder llevar a cabo las operaciones, tanto de producción como de servicio, destinadas a nuestros clientes. Lo más importante para esto es que la empresa sepa hacia dónde va, qué quiere lograr, cómo lo quiere lograr. Los planes siempre se deben detallar, siempre deben estar por escrito, deben ser planes que nos permitan a nosotros lograr alcanzar la meta a través de unos objetivos y de unas estrategias claras y detalladas. La empresa es un sistema y ese sistema se debe manejar de manera coherente. Por eso es tan importante tomar en cuenta cada uno de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo del plan de la organización. Y ahora vamos con los principios de la planeación. El primer principio es la factibilidad. La factibilidad lo que nos dice es que nuestros planes deben ser alcanzables y medibles, tienen que estar claros y deben ser coherentes y lógicos, deben ser realistas, debemos saber con qué contamos, qué tenemos en nuestro entorno, es decir, qué nos rodea a nivel local, qué nos rodea a nivel nacional y qué hay más allá a nivel global. Tenemos que analizar todo eso y todos los puntos de vista políticos, económicos, sociales, culturales, humanos, todo lo que está a nuestro alrededor lo debemos tomar en cuenta para que nuestro plan realmente sea lógico, coherente y realista. Y también debemos saber con qué contamos a nuestro entorno. Y nuestro entorno es todo lo que hay al interior de la organización, con qué recurso humano contamos, con qué finanzas o recursos financieros nosotros podemos trabajar. Debemos analizar también todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad de producción, con nuestra capacidad de desarrollar unas marcas o unos productos que realmente se adecúen a las necesidades de nuestros clientes o de nuestros usuarios cuando hablamos de servicio. Tenemos que estar muy claros que esta parte de la factibilidad es fundamental. No podemos ir más allá de lo que podemos lograr y de los recursos con los que contamos. Otro principio fundamental, y creo que ya lo habíamos hablado también en una de las diapositivas anteriores, es que las decisiones se deben tomar de manera racional, lógica, basada en la objetividad y la cuantificación. Cuando nosotros analizamos lo que sucede dentro de la empresa, debemos tomar en cuenta la parte científica, matemática, debemos hablar de porcentajes, debemos hablar de datos estadísticos, debemos analizar cada una de las áreas, en este caso el área de mercadeo, de finanzas, de recursos humanos, pero tomando en cuenta que no podemos hacer las cosas de manera subjetiva, es decir, tomar decisiones desde lo emocional. Las decisiones se deben tomar siempre que se tenga a la mano información confiable, información verídica e información que pueda ser cuantificada y expresada, como dice ahí, en tiempo, dinero, cantidades y especificaciones. Ahí es donde nosotros tenemos que ser muy claros en que la planeación es un mecanismo de análisis lógico, racional y coherente de la organización. Los planes dentro de la organización deben ser muy flexibles, no deben ser una camisa de fuerza. Nos deben permitir a nosotros alcanzar objetivos, metas, pero tenemos que tomar en cuenta que cualquier circunstancia que se presente en el entorno, desde el punto de vista político, social, económico, humano, nos puede afectar. Por tanto, los planes deben ser capaces de adaptarse a esas condiciones siempre cambiantes del ambiente. También tenemos que tomar en cuenta que al interior de la organización también se pueden presentar dificultades, cambios que nos hagan a nosotros también modificar de una u otra forma nuestro plan. Recordemos que el plan general de la organización y los planes específicos de cada una de las áreas deben estar abiertos al cambio, a la modificación y deben ser siempre completamente flexibles.
y adaptables a las condiciones siempre cambiantes del entorno y del entorno de la organización. Cuando hablamos del principio de unidad dentro de la planeación, nos referimos a que siempre debe existir un plan general para la empresa. Ya lo habíamos conversado anteriormente, y es que el plan general para la empresa es el que nos dice que hay una meta máxima que es la que debemos alcanzar. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la empresa está subdividida en diferentes áreas, como pueden ser la parte financiera, la parte de mercadotecnia, la parte de gestión humana, la parte de producción. Entonces, los planes para esas unidades de negocio, para esas unidades de trabajo dentro de la empresa, también deben estar adaptados y construidos basados en el plan general. Deben ser consistentes, deben ser armónicos, deben estar equilibrados y relacionarse de manera positiva y propositiva con el plan general que nosotros hemos diseñado para la empresa o para la organización. Y por eso es que la unidad es fundamental dentro de todos los planes que nosotros diseñemos para poder alcanzar la meta y las metas especificadas dentro de cada uno de ellos. Así como el plan debe estar abierto a la flexibilidad, también las estrategias que nosotros diseñemos para alcanzar los objetivos dentro de cada uno de los planes, tanto el general como los específicos, nos deben dar a nosotros la facilidad de modificarlos y hacer cambios en los cursos de acción. Probablemente nos toque modificar alguna política, tengamos que modificar algunos procesos o procedimientos dentro de la empresa, siempre procurando alcanzar la mayor eficacia y eficiencia posible. Entonces, el cambio de estrategia es parte de la flexibilidad que debe tener el plan dentro de la empresa, y por tanto debemos estar muy claros nuevamente que las organizaciones deben tener planes flexibles, y por supuesto esos planes flexibles deben estar acordes con estrategias que nos permitan a nosotros cambiar o modificar lo que sea necesario para alcanzar la meta general y las metas específicas de cada una de las áreas de la organización.